Hola de nuevo, bienvenido a este tu podcast favorito, espero, de historias de terror. Esta semana te quiero compartir un relato que me encontré pues en las profundidades de internet, pero curiosamente es de alguien más cercano de lo que esperaba. Es de autoría de un amigo de Twitter, conocido como José Saucedo, quien tiene uno de los usernames más complicados de escribir. Si lo quieren seguir, sus redes estarán ligas en la descripción. O si sabes deletrear la palabra cerveza al revés, pues ese es su username. Su historia trata sobre una pequeña niña que pues habita las habitaciones, digamos, del centro quirúrgico Satélite. Hay quienes creen que es un mito, hay quienes creen que es realidad. Pero bueno, basta de introducciones, vamos a la historia. Mi nombre es Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. Hace 2 años, mientras me preparaban en el centro quirúrgico Satélite para una operación urgente de una apendicitis que se había tornado genuinamente mal, mi madre fue requerida por la administración para apartar el cuarto del hospital donde me recuperaría. La historia que les quiero contar en este escrito nace en ese momento, cuando las enfermeras, según me dijeron varios días después, se sorprendieron cuando mi querida mamá se negó a que yo me quedara en la habitación 214. ¿Por qué no desea ese cuarto?, preguntó la jefa de enfermeras a mi madre en un tono nervioso. Mi mamá respondió que no quería el cuarto porque era muy pequeño, pero ante el suspiro de alivio de las 3 mujeres que estaban de guardia esa tarde en el piso, nació una duda que sería resuelta casi 2 años después. A diferencia de muchas personas que conozco y todas aquellas que se encontrarán casualmente con este texto, yo no puedo darme el lujo de decir que creo o no creo en fantasmas, espíritus o situaciones que están relacionadas con la metafísica, porque he vivido más de una experiencia que me ha dejado las dudas y podría decirse que hasta los temores fuera del tema. En fin, para continuar con nuestra anécdota hospitalaria, debo presentarles a Rebeca, una joven enfermera que estuvo haciéndome guardia durante los más de 30 días que estuve en cama, ya que esa bonita apendicitis resultó ser una peritonitis que estuvo a punto de matarme. Gracias a la gran actitud de Rebeca, ella y mi mamá platicaban de todo mientras estaba en el cuarto, y gracias a ella me enteré del drama que sufría otro enfermero porque no podía bajar de peso, de cómo muchas pacientes del hospital estaban ahí por culpa de médicos novatos de otros sanatorios, que casi los habían matado durante una cirugía plástica, y al final, de cómo el padre del médico que había fundado el hospital vivía en uno de los cuartos del mismo, prácticamente desahuciado. A la mera hora, todos eran chismes, pero también eran forma de establecer una efímera amistad y una envidiable familiaridad con la gente que trabajaba en el hospital. Hasta que mi mamá preguntó acerca del cuarto 214. A diferencia de otros enfermeros y las mal encaradas jefas de piso que estuvieron cuidándome en esa época, que fingían demencia cada vez que mi madre quería sacar el tema, Rebeca sí nos contó acerca de la niña. En más de una ocasión me ha tocado escuchar los clásicos cuentos de la enfermera que se aparece en el estacionamiento del Hospital San José o en el último piso de la Clínica La Florida, ambos ubicados en Ciudad Satélite. Pero estos siempre me sonaban a patrañas que tiempo después se repetían en otros lugares, no solo del Estado de México, sino en otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Todas las apariciones eran una misma leyenda urbana, con su trillada pero bonita historia dramática pegada, pero el caso de la niña era diferente. ¿Qué tenía de peculiar el caso de esta niña? Bueno,
Una vez que Rebeca nos platicó de la niña, comentó que ella era con quien más platicaba el padre del dueño de este hospital, un viejo que estaba viviendo en el cuarto 211, en lo que esperaba morir, y quien le decía a todo aquel dispuesto a escuchar que esta pequeña niña existía. Obviamente, muchas personas tiraron al hombre de loco o senil, pero cuando comenzaron a desaparecer cosas de los diversos pisos del hospital para aparecer días o semanas después en la habitación 314, la única explicación que pareció solucionar este problema fue un comentario del viejo, quien decía que ella solo quería que le dejaran dulces en el cuarto chico, el cuarto 214. ¿Quién fue esta niña? ¿Por qué se aparece en el hospital? ¿Qué es lo que quiere? En verdad, más de uno quiso indagar, es lo que me dicen, pero nadie ha recibido respuesta. Solo se sabía que cuando comenzaban las travesuras inexplicables en el hospital, una bolsa de dulces en el cuarto 214 hacía que éstas se detuvieran por un tiempo, y que aun cuando su recámara estuviera vacía, si se escuchaba que el viejo del cuarto 211 estaba platicando, quizás no estaba necesariamente solo. Con este aire de misterio y morbosa curiosidad, se sostuvieron muchas pláticas con el personal del Centro Quirúrgico Satélite, quienes al ser cuestionadas y viendo que no necesitaban revelar la anécdota tras la existencia de la niña, dejaron atrás su timidez y parecía que estaban desahogándose con nosotros de todas las travesuras que la pequeña niña les había hecho. En mi caso, durante este tiempo que estuve en el hospital, solo supe del fantasma por historias, alguna de gente genuinamente asustada y otras que ya veían esos acontecimientos como una broma de alguien para asustar a los ingenuos o para perpetrar esta invención. ¿Cuál sería la verdad? En ese momento no lo averigüé, y para cuando me dieron de alta en el hospital, la historia de la niña se había quedado ya en una anécdota interesante que habría de sumar a toda la odisea médica que trajo esa operación de emergencia. 2 años después de todo lo que les comento, un pequeño accidente en una alberca y la negligencia médica de un sanatorio del DF me trajeron de regreso a la sala de urgencias de este hospital, el cual encontré con todo un nuevo reparto de enfermeras, camilleros, administradores y médicos que poco o nada comentaban sobre lo que ocurría en el lugar. De nuevo tendrían que operarme de emergencia y de nuevo tendría que pasar más de 15 días hospitalizado. De nuevo tendría que entender que mi vida de excesos ya se había pasado del límite. En el proceso, mi madre me logró acomodar nuevamente en el cuarto en el que me había quedado 2 años atrás, y por el cual no había pasado el tiempo. Estaba la misma televisión de 20 pulgadas, en la cual solo se veían canales de televisión abierta, un aire acondicionado que no funcionaba, y un baño tan incómodo que me hacía pensar 2 veces el levantarme para orinar. Desafortunadamente, mi situación médica no fue tan tolerable como en la ocasión anterior, ya que mi temperatura, el azúcar y la presión estaban por los cielos. Los antibióticos estaban dándome en la madre y, para colmo, los enfermeros tenían un tacto casi nulo para inyectar o colocar el suero. Sí, la tensión en el hospital se había enfriado considerablemente, pero lo primero que me llamó la atención a mi llegada fue el hecho de que la habitación 211 estaba vacía. ¿Qué pasó? Nadie supo decirme, y Rebeca ya tenía mucho tiempo de haberse ido. Eric, el enfermero que sufría con su peso, era el único que quedaba de la guardia de hace 2 años, y aunque me recibió con gusto, esa familiaridad ya había desaparecido, y al parecer ni él ni yo teníamos la intención de querer recuperarla. Para este momento, era Efraín el enfermero que más tiempo pasaba conmigo, y aunque el joven era particularmente tosco, hacía lo que podía. Una noche especialmente mala, donde la intravenosa finalmente hinchó y lastimó mi brazo, la temperatura no bajó de los 39 grados y el azúcar en mi sangre no cedía a los niveles de peligro,
Pasé una noche espantosa en la que finalmente me perdí en el sueño hasta que la jefa de enfermeras entendió que tenían que cambiarme el suero del brazo. Molesto, pero cansadísimo de constantes tomas de presión, pruebas de azúcar y con el dolor del brazo y la operación, el sueño me atrapó por cansancio, pero recuerdo bien que antes de perder el conocimiento, escuché la risa de una niña en el cuarto. A pocos minutos de que dieran las 6 de la mañana, cuando mi cuerpo ya había encontrado la posición perfecta para dormir cómodamente, a pesar de todas las agujas y heridas encima, de pronto sentí como alguien se montó repentinamente sobre de mí, pegó su boca a mi oído y soltó un alarido de esos que solo se escuchan en las películas de terror ochenteras. Mi reacción, que no sé si fue en el sueño o a medio dormir, fue voltear la cara y ver quién había gritado, descubriendo una niña sin cabello, sin una facción más allá de una sonrisa traviesa y su mirada puesta en mí. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? ¿Saltar? ¿Gritar? ¿Llorar u orinarse del miedo? La verdad, yo no hice nada de eso. Mi reacción fue una gran cara de molestia que estuvo a punto de regañar a esta persona, de no ser porque el atinado de Efraín decidió entrar en ese momento a tomarme la presión. Y como era de esperarse, la aparición desapareció. Muy molesto le dije a Efraín que la niña me había venido a molestar, como si fuera un tema de todos los días, y ante su cara de incredulidad, retiré mi comentario y le dije que había estado teniendo pesadillas. Él acabó su trabajo y cuando apagó la luz y se retiró del cuarto, yo me dispuse a dormir, no sin antes ver nuevamente a la niña en la esquina del cuarto viéndome, molesta, quizá porque no me había asustado. Casi 3 horas después de que todo esto ocurrió, el hambre me despertó, y poco después de que llegó el desayuno, justo cuando me quedé solo en el cuarto, la jefa de enfermeras llegó con un aire de alegre hipocresía a preguntarme si estaba bien, y en su corta plática rápidamente sacó el tema de la niña. En un tono que pésimamente fingió su preocupación, me preguntó si era cierto que había soñado con ella. Cuando le conté lo que había ocurrido, me dijo que no era el único en el hospital a quien le había estado pasando eso últimamente, y que ella no sabía ya qué hacer, puesto que los jefes no creían las historias, y muchas enfermeras y ayuda en general se estaba yendo a causa de las travesuras o acusados de que se habían robado cosas del hospital. Cansado por la pésima noche que pasé, escuché con atención a la señora y la dejé que se desahogara, antes de irme a dormir. Ahora más calmado, pero no sin antes decirle que para resolver la situación, solo tenía que dejar una bolsa con dulces en la cama del cuarto 314. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Y también le agradezco muchísimo a José darme el permiso de grabarla y publicarla. Les quiero agradecer también por seguir escuchando, por seguir en redes y compartir con sus amigos en la oficina, sus familiares. Sé que les prometí hace algunos programas que el contenido iba a ser más extenso, pero pues la vida diaria no me lo ha permitido. Entonces por eso he estado publicando ya sea historias cortas o programas de alrededor de 15 minutos. Necesito encontrar la forma pues más eficiente de producir para poder grabar un poco más de contenido. De todas maneras, insisto, agradezco que escuchen, que compartan. Y si no lo han hecho, que se suscriban en su plataforma o aplicación favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher
y por fin nos pudimos dar de alta en Google Podcast para todos los fans de Android. No me queda otra cosa que volver a agradecerles y nos vemos la próxima semana.